Regla de tres compuesta. La regla de tres compuesta es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más magnitudes, las cuales pueden corresponder a relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Vamos a ver este primer ejemplo y vamos a identificar si en esta regla de tres compuesta es directa, inversa o mixta. Entonces leamos el problema. Dice, en una fábrica de balones, 5 empleados producen 120 unidades en 3 días. ¿Cuántos empleados de igual rendimiento realizarán 560 balones en 2 días? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las magnitudes. Entonces, en este caso me están hablando de que hay una fábrica de balones que tiene 5 empleados. Esta sería una de las magnitudes utilizadas, el número de empleados. Que producen 120 unidades. Entonces, esta sería la segunda magnitud, las unidades de balones. En cuanto en 3 días, entonces esta sería la otra magnitud. 3 magnitudes en este caso estamos utilizando. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a colocar estos valores, es decir, 5 empleados producen 120 unidades en 3 días. Y en la parte de abajo colocamos las de la pregunta. ¿Cuántos empleados? Entonces el cuántos, como es nuestra pregunta, entonces la representamos con la X. ¿Cuántos empleados debajo de la magnitud de empleados de igual rendimiento realizarán 560 balones en 2 días? Listo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, plantear nuestras magnitudes y los valores en una tabla. Luego vamos a identificar cómo son las relaciones entre ellas, directa, inversa o mixta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comparar donde está la incógnita, es decir, en los empleados, con una de las magnitudes, unidades o días. Entonces vamos a compararla con la de unidades, que es la primera. Entonces nosotros vemos que de 120 unidades ahora se van a hacer 560, o sea que aumentan el número de unidades para hacerse. Entonces aumenta la magnitud. Si necesitamos más balones, significa que necesitamos más empleados para poder hacer esos balones. Entonces, en estas dos magnitudes existe una relación directa. Al aumentar una magnitud, también aumenta la otra. Ahora miremos qué pasa el número de empleados con respecto a los días. Entonces, acá los días disminuyen, ¿sí? De 3 días ahora se van a utilizar 2, disminuyen los días. Entonces, si disminuyen los días, para producir los balones necesitamos, entonces en este caso, necesitaríamos más empleados, ¿sí? Con menos días necesitamos más empleados para hacer esos balones. Entonces miren, esta flecha ahora hay una hacia abajo y la otra hacia arriba. Este caso me está indicando que la proporción es inversa. Entonces este tipo de regla de 3 le llamamos una regla de 3 compuesta mixta, porque estamos utilizando las dos proporciones, directa e inversa. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es el planteamiento para su solución. Ya teniendo las relaciones, entonces, para plantear acá las ecuaciones, vamos a partir de esta relación, donde está la incógnita, siempre donde está la incógnita, es decir, 5 y lo expresamos como fraccionario, o sea, 5 sobre x. Colocamos el signo igual y vamos a expresar como el otro fraccionario la siguiente unidad, pero de acuerdo a la proporción. En este caso, como es directa, entonces se coloca el fraccionario así tal cual como están los números, es decir, 120 sobre 560. Aquí decimos por, vamos a colocar mejor un punto, por, y vamos a colocar el otro fraccionario que va a representar la otra magnitud, que son los días. Pero días es inversa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar los valores en orden al contrario.
¿sí? Entonces quiere decir que el 2 va arriba y el 3 va abajo. Listo. Entonces aquí ya hemos planteado la solución, simplemente es terminar de resolver esto. Entonces nos quedaría bajar 5 sobre x es igual. Estos números, como son unas fracciones que están multiplicando, entonces multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces 120 por 2 son 240 sobre 3 por 560 serían 1680. Luego, así ya esta forma es multiplicar en x, pero partimos siempre por donde está la x, es decir, x por 240, o sea, 240x, igual ahora 5 por 1680. Entonces, 240x es igual a lo que nos da 5 por 1680 es 8400. Despejamos la x, entonces la x debe quedarnos solita, quiere decir que el 240 pasa a dividir a 8400. Y entonces nos queda que al dividir estos valores nos da 35. Entonces esta sería la respuesta a la pregunta que dice ¿cuántos empleados de igual rendimiento realizarán 560 balones en 2 días? Entonces la respuesta a este problema es que se necesitan 35 empleados. Y listo, de esta forma le damos solución al primer problema.